A bordo de 300 vuelos de carga como estos llegaron diversas especies de flores procedentes de Sudamérica para alegrar la celebración del Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Más de 18 toneladas de esta mercancía son objeto de revisión por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, asegurándose de interceptar plagas y enfermedades exóticas y de prevenir el agroterrorismo y el bioterrorismo. Los inspectores verifican las cajas seleccionadas para revisar hojas, tallos, pétalos y comprobar si se desprende algún insecto. Todo para dar tranquilidad durante el día de San Valentín. En momentos especiales como estos, sabemos que brindamos un poco de alegría y a la misma vez protegemos a la agricultura de los Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de Miami es la principal puerta en Estados Unidos para este tipo de rubro a nivel nacional. El esfuerzo involucra no solo al 10% del personal de CBP y agentes adicionales de otros puertos para esta temporada, sino a empleados de naciones como Ecuador y Colombia, una tarea que integra a 200.000 personas. Y las rosas son el producto con mayor demanda. Que la rosa es más o menos el 40%, después siguen los claveles y mini claveles, donde los claveles de Colombia, diría que somos el mayor productor de claveles del mundo. Es como una de las regiones donde solo se da el clavel bien en la forma que lo tenemos. Las cajas de flores con sospecha de alguna plaga foránea son aisladas hasta que se descarte el posible peligro por análisis en los laboratorios del sur de Florida. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Hemos comprobado de que es chatarra. Fueron estas declaraciones las que provocaron el distanciamiento entre Rusia y Ecuador. Durante una entrevista, el presidente Daniel Noboa se refirió a la entrega de armamento ruso en poder de Ecuador a Estados Unidos. Casi 2 semanas después, el futuro de la relación diplomática es incierto. Es un error porque nos pone, como usted bien pregunta, en un conflicto en la cual el Ecuador no es parte. La aseveración de Carlos Estarillas tiene como fundamento una reciente declaración en Quito del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. Es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Tras la decisión de devolver el equipamiento, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, advirtió sobre posibles consecuencias para la interacción bilateral y la decisión de no comprar desde Rusia banano ecuatoriano, principal producto de exportación a 5 empresas nacionales, y eventualmente reemplazarlo por fruta de Vietnam e India. En medio de este delicado momento, este sábado se produjo la renuncia de Carlos Larrea, diplomático de carrera, al cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, sin explicar la razón. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba. La Policía Nacional detuvo en agosto del año pasado a 4 indígenas nicaragüenses por supuestamente haber cometido diferentes delitos en comunidades del Caribe. Según el inspector Jaime Vanegas, los ciudadanos eran miembros de una banda llamada Bruno. Esta agrupación delincuencial Bruno son responsables de los delitos de asesinatos en la comunidad Mayagna-Quihuacumbay, del municipio de Bonanza. Los indígenas condenados son Rodrigo Bruno, Ever Bruno y Olvier Bruno. Sin embargo, activistas y organizaciones refieren que en realidad se trata de guardabosques, es decir, protectores de los territorios indígenas. El batallón ecológico del ejército acompañar a la policía en esta persecución. Entonces estamos viendo por primera vez el ejército y la policía están persiguiendo a los comunitarios. Según Manuel Prado, vicepresidente de la organización Miskito Americana, el Estado mantiene desprotegidos los territorios ante las amenazas de los invasores, que se han venido apropiando de sus tierras. Lo que no entienden es que el ADN del indígena es para proteger su territorio, para proteger sus recursos naturales, de la tierra viven. No obstante, en un juicio realizado el 5 de febrero, los indígenas fueron encontrados culpables de varios delitos, por los cuales la Fiscalía pide 22 años de cárcel, según denunció la destacada organización Fundación del Río. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Más de 30 millones de personas desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra se encuentran en alerta por una tormenta invernal que podría dejar hasta 15 centímetros de acumulación e inundaciones en áreas de Nueva York, según advirtieron las autoridades locales. En anticipación a este sistema meteorológico,
la ciudad cerró las escuelas, pero muchos estudiantes se quedaron sin poder acceder a clases virtuales, lo que obligó a una disculpa pública. No fue un día perdido, pero sí frustrante para muchos padres, y eso para mí es inaceptable. Quiero ofrecer disculpas a los padres y familias de la ciudad. Esto fue una prueba y no creo que la hayamos pasado. La comisionada de Sanidad dijo que un operativo con más de 700 camiones paleadores y esparcidores de sal está activo para despejar las carreteras, mientras el Estado desplegó 1.800 quitanieve. Autoridades han pedido utilizar el transporte público y autobuses de la MTA fueron preparados con cadenas antideslizantes. La acumulación de nieve sumada a las bajas temperaturas podrían crear hielo resbaladizo e invisible altamente peligroso en los caminos. El viaje hacia el trabajo y de regreso para muchos se convirtió en una larga espera y de riesgo para algunos. Las calles están mojadas, están congeladas y hay que ir con mucha precaución a todo riesgo. Pues tenemos que salir porque necesitamos un sustento. Aeropuertos en todo el país reportaban más de 1.000 vuelos cancelados y 1.800 retrasos según FlightAware. Y los fuertes vientos podrían causar cortes de electricidad. Esta es la tormenta de nieve más fuerte que ha experimentado Nueva York en casi 2 años. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.